Bueno, la idea es Sí. esa, ¿no? De compartirlo y que la gente se una y que le pierdan miedo al Zoom, porque no sé qué les pasa. Todo el mundo me dice, ay, qué interesante un taller Sí, pero por Zoom no me gusta. Porque Zoom no me gusta. Bueno, sí, está bien. Porque les parece que no lo van a poder manejar. A mí me dijo una persona, Sí, ay, pero yo no sé si lo puedo manejar. pero es muy fácil. Ahora digo, no es, Es fácil. sí, es muy sencillo. Incluso, digo, se puede conectar uno de unas tablets, de un celular. Yo qué sé, una notebook, una computadora de torre, hay pila de posibilidades y estás en tu casa tranqui y no tenés que andar saliendo corriendo. Digo, Claro. digo, podemos hablar, yo siempre los dejo a ustedes charlar 10 minutos, nos vemos en julio, ahora el 24 tenemos la reunión, acuérdense. Después, Ay, el después, 24. después de la clase abierta Estamos les voy a locos. subir una, una encuesta al WhatsApp y ahí van a poner si vienen o no, ¿está? Me contestan en esa Bueno, encuesta, pero eso va a ser después de la clase abierta. Ahora vamos de a poco, primero la clase abierta y después lo otro. El tema ya se los comenté el lunes pasado, ¿verdad? sí, Sí. habías Perdón, entonces comentado. hoy sería la última clase, No, en realidad la última clase ya es el lunes próximo, Juan. Pues eh, abierta. pero no me estás diciendo que el 24 hay una reunión. Claro, porque es así. Hoy es la última clase, clase común. La clase abierta es el lunes próximo. Y después el 24 es la reunión de fin de año. Ahí va. ¿Pero es reunión del grupo este o de Sí, sí, todo? sí, de este grupo, sí, sí, Ahí está, sí. esa es la aclaración. Ah, Está bien. ¿Está? genial. Que, ¿Y a ver, a esta hora va a ser dónde? sí, sí, hasta ahora, porque yo antes no puedo, ¿está? Porque yo antes tengo otra cosa, tengo otro grupo en realidad, por Zoom. Entonces tiene que ser tipo 4:30, 5. Y va a ser Y y va a ser por Zoom, no, 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 entonces. no, nos vamos a ver, nos vamos a ver, nos vamos a reunir. Vamos a comer, Juancito. Claro, ¿dónde vivís tú, Juan? Vernos en vivo y en directo No, no. las caras. Qué bueno. ¿Dónde vivís tú, Juan? En Carrasco. Ah, entonces te estás Ah, cerca, ta. Sí, pero para ir a pie es difícil porque libreta no tengo. No, pero te puedes tomar un ómnibus. sí. No es tan sencillo para mí, ¿eh? No, tendría que tomar dos ómnibus. No, pero si Yo Carrasco, yo voy. Carrasco está Yo, acá vo- nomás, ¿cómo dos ómnibus? yo voy del centro, te puedo pasar a buscar, Juan. Qué Ahí va. bueno. ¿Dónde Sí, estás? sí, A ver, ¿quién sos? A ver. Ahí Cecilia, está. Cecilia. Gracias, Cecilia. por Ya favor, hablamos después. ahí va, muy dale. bien. Eso me gusta, el compañerismo de pasar a buscar gente cuando vive lejos. Bien, nosotros generalmente nos reunimos cerca del edificio de la Unitres en Ciudad de la Costa, en un bar que está en la esquina de Gianatasso y Becú, que es muy fácil de dar con él, que se llama Bar TV. ¿Tá? Lo hacemos ahí porque es un lugar grande que podemos estar sin problema el rato que queramos y hago una reserva, nos arman la mesa y cada uno pide lo que quiere y nos vemos personalmente, que esa es la idea, ¿tá? La idea es al Muy mediodía bien. o de noche. No, de tarde. A las 4:30, 5. 4:30, a partir de las 4, no, a las 4 yo no llego ni ahí. A partir de las 4:30, que me da tiempo de terminar la clase anterior y salir para ahí, ¿está? Vale. Es lo que yo decía, yo después la semana que viene les voy a subir una encuesta al WhatsApp. Es muy sencillo, colocan sí o no en la pregunta y les voy a preguntar, ¿vas a concurrir a la reunión en tal lugar, a tal hora, tal día? Me ponen sí o me ponen no y yo en base a eso reservo la mesa. ¿Está? Bien. Perfecto. Bárbaro. ¿Claro? Sí. Bien. Perfecto. A buscar. Buen fenómeno entonces. Como decía un tío mío que siempre decía fenómeno. Eh, bueno, hoy es no la última, pero la penúltima clase antes de la clase abierta. Ya después nos veremos, si Dios quiere, el día de la reunión, entonces el 24.
Y buscar un tema cortito para desarrollar en 1 hora 15 es un poco complicado, pero yo elegí una temática que nunca jamás vi, que es una de las tantas festividades que tuvieron los egipcios. En este caso es el Festival del Heb Sed. Se los voy a escribir en el chat para que vean cómo se escribe. Bueno, Ahí lo tienen. ¿Está? Festival del Heb Sed. sí. Los egipcios tenían muchas festividades, generalmente la mayoría relacionadas o con los dioses o con los faraones. Y este festival tiene que ver justamente con la figura del faraón. Era uno de los ritos más importantes en la vida del faraón. El primer rito como tal importante en la vida de un faraón, obviamente que era el día de su coronación, ¿verdad? Y este festival era el otro en importancia. Se hacía a los 30 años en que conmemoraba su reinado. O sea, cuando un rey llegaba a los 30 años de reinado, realizaba entonces el festival del Heb Sed. Ahora vamos a ver en qué consistía este festival que era tan importante. Primero, es un festival que se celebró desde los tiempos dinásticos tempranos, es decir, la primer registro que hay sobre esta fiesta justamente proviene de una tablilla de ébano que se encontró en la tumba de un faraón de la dinastía número 1. Incluso se cree que puede haber sido una fiesta que se conmemoraba antes incluso de la época faraónica, ¿tá? Pero en cuanto a resto arqueológico como tal, tenemos justamente esa tablilla que la vamos a ver ahora. Ay, tengo 1500 pestañas abiertas. Bueno, espero que no se me tranque la máquina. Bien. Esto es, ya les dejo, una tablilla. ¿Alguien escribió algo? Ah, hola, Fabiana, ¿cómo estás? No pasa nada, a mí casi se me pasa la hora también. Bueno, nos concentramos en esta parte superior derecha de la tablilla, ¿tá? Esta tablilla, para que tengan una idea, tiene una antigüedad de unos 2500, 5000 años aproximadamente. Nos concentramos en esto. Acá tenemos al rey, vamos a ampliar la imagen para que lo vean bien, ¿tá? Acá tenemos al faraón, ¿tá? Con una de las coronas más que más Chava. no, que más fácil se reconoce, que es la corona blanca, Ah, sí, ¿tá? sí. En su trono, debajo de una especie de toldillo, por decirlo así, sobre un pedestal donde hay una escalerita. Hasta acá está claro, ¿verdad? Bien, Sí. ahora tenemos estos tres semicírculos, ¿tá? Que se repiten acá en hilera y se vuelven a repetir acá en otra hilera, que significa el número 30. Cada uno de estos semicírculos, por decirlo así, significa el número 10 y entonces sumados, ¿tá? Como los números romanos, el 30. Y acá volvemos a tener el 30. Esta imagen extraña que tenemos acá, en realidad es el faraón con la misma corona que portaba acá, o sea, la corona blanca, en la actitud de correr. Y justamente es porque la festividad del Hebsed era una festividad que tenía mucho de simbólico, pero también de demostrar dentro de ese simbolismo que el rey aún era capaz de gobernar. ¿Tá? Es decir, que esto que vemos acá al rey en movimiento después va a seguir siendo representado, pero no ya como si tuviera muchos brazos y porque esto es, digo, es muy antiguo y los próximos registros son un poco más nuevos, entre comillas, ya son de la dinastía número 3, número 4 y adelante. Es una fiesta
como le digo, que se mantuvo durante toda la historia egipcia y todos los faraones eh, tendían a querer hacer esta festividad. ¿Por qué digo que tendían a querer hacerla? Porque era una manera también de no solamente demostrar al pueblo que eran capaces de seguir gobernando, sino que era una forma de ser coronado nuevamente ante los dioses. O sea, era una manifestación del poder de la realeza. Eh, claro, no todos llegaban a los 30 años de reinado, ¿verdad? Era inclusive bastante difícil, por más que hay muchos registros de estas festividades, no todos llegaban a esos 30 años, suponiendo que un rey comenzaba a gobernar a los 20, 30 años después tenía 50. Era una edad bastante accesible en aquella época. Pero ya después, cuanto más grande hubiera sido coronado, menos posibilidades tenía de llegar a los 30 años. De todas formas, hubieron muchos reyes que gobernaron más de 30 años, más de 40, e incluso Ramsés II que gobernó durante 62 años, y hubo otro faraón del reino antiguo que gobernó durante 90 años. Pero es Oh, excepcional, sí, es excepcional, porque ¿qué pasa? Él no es que haya gobernado 90 años, él cuando lo coronan tenía 2 años nada más, y hasta los 18 gobernó su madre como regente. Pero en realidad los años se contaban desde que él era coronado. Por lo tanto, excepcionalmente, pero fue un faraón que gobernó, pongámosle entre comillas, durante todo ese tiempo. Bien. Acá tenemos un relieve un poco más complejo de comprender, quizá porque no se ve muy bien, de una dinastía, de un faraón de la dinastía número 2, ¿tá? Que apenas vemos acá al faraón con la corona roja, acá se ve un poco mejor. ¿M? Y en sus manos tiene los símbolos del poder faraónico. ¿Tá? Después el resto es muy difícil de apreciar qué es lo que hay acá, a no ser la lechuza, pero bueno, como les digo, em, tiene los Y el símbolos. buitre, ¿no? El buitre ¿Eh? se ve, el buitre, se, Sí, se ve un buitre, sí. sí, Lo importante de esto es la vestimenta del faraón. ¿Ah? Ven sí, que parecería como que tuviera una túnica o un vestido, porque no se distingue Sí, la vestimenta típica de los faraones, digamos. Bueno, esta vestimenta era típica del festival. Ellos se vestían como está representado al dios Osiris, que se lo representa con una mortaja, digamos, como si fuera una mortaja de lino, que es una especie de, bueno, ya ustedes saben lo que es una mortaja, no tengo por qué explicarlo, porque también tenía que ver con el renacimiento. O sea, era bastante compleja la simbología detrás del festival, pero vamos a ir viendo de a poco. Bien, acá tenemos otro relieve en granito de la festividad del Jebset de un faraón que se llamaba Osorcón II. Eso es muy posterior, incluso a la época que estamos estudiando, que este periodo se conoce como tercer periodo intermedio. Pero vamos a dejar esto. Este, a veces se encuentra con facilidad el número 30 o los jeroglíficos que representan el número 30, y otras veces no es tan sencillo. Lo que sí acá vemos, y fíjense en la similitud con la tablilla de marfil de la vestimenta del faraón, donde está sentado, y en esa, digamos, eh, plataforma con las escaleritas, ¿verdad? Y la ropa, ¿ven? La ropa que vuelve a estar dibujado como esa especie de mortaja. Bien. eh, en principio, como les contaba, entonces, este festival tenía que hacerse a los 30 años de que el faraón accediera al trono de las dos tierras. Como había mucha dificultad de llegar a los 30 años, los faraones generalmente realizaban su primera festividad antes, ¿verdad?
cuando todavía eran jóvenes y fuertes, entonces digo que realizaban esta festividad. La idea detrás de esto era repetirla cada 10 años, pero también como era un periodo de tiempo extremadamente largo, lo que hacían era repetirla cada 3 o 4. En algunos casos, como yo les dije, las fiestas se realizaron a los 30 años y en otros antes, no solamente por la dificultad de completar esos 30 años de reinado, sino que en algunos casos, por ejemplo, por razones políticas o religiosas, se celebró antes. Hay dos casos exactos que está identificado qué faraón o qué faraones realizaron estas ceremonias antes de sus 30 años de reinado, que fue la reina Hatshepsut y el faraón Akenatón. ¿Ah? Una por razones políticas y el otro por razones religiosas, entonces realizaron sus festividades mucho antes de estos 30 años. En cuanto a la fiesta en sí, no hay ningún manuscrito, o sea, no hay ningún papiro que cuente o que relate claramente cómo se realizaba esta fiesta, cómo se llevaron a cabo los diferentes ritos. eh, o sea, el significado de toda la festividad y las partes principales y cómo era la secuencia, digamos, de las diferentes partes en las que consistía. Lo que hay son lo que hemos visto, o sea, inscripciones en los templos. ¿Ah? Eso es lo que ha quedado como testimonio. Eh, los muros de los templos principalmente, no en las tumbas. Generalmente las Generalmente se encontraron como se dice, en las inscripciones de los templos, las festividades estas. Hubo casos donde sí, están en las paredes de las tumbas la festividad del Jebset del faraón, pero la mayoría no lo es. Bien, ¿se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Uno de los conjuntos de escenas mejor conservados de, de esta festividad se encontró en el templo solar de un faraón de la dinastía número 5. No los voy a aburrir con los nombres porque son bastante complejos, pero bueno, que es lo que vemos acá. ¿Está? Ah, no, perdón. Este es un relieve del templo del mismo rey anterior, el Osorcón II se llamaba, donde lo vemos, no ya sentado, sino ahora parado, pero con ese sudario, Bueno, sí. digamos, o esa especie de túnica que simbolizaba al dios Osiris. ¿Ah? O sea, esto es lo que ha quedado como registro de este festival. Y el nombre del festival, obviamente, ¿no? Si no, no sabríamos cómo se llamaba. Acá hay otro que es muy difícil de leer porque en realidad está en calcita, por eso está en blanco, el otro era granito, era mucho, mucho más sencillo. Bien. Pero bueno, es solamente una parte. Ah, che, hay un tremendo mosquito. Un avión, no un mosquito. Bueno, lo que se puede distinguir acá Así. es otra vez al Ahí faraón sentado y no mucho más porque la foto está demasiado clara. Lo que sí se nota es que acá está sentado con la corona roja y enfrente está sentado también con la corona roja y acá se ve una especie de construcción, no sé si llegan a ver el techo, el techito acá y es como una especie de construcción que lo podemos apreciar mejor en el complejo funerario de Sócer, que es también uno de los lugares donde está mejor representado el Festival del Jebsel. Acá lo vemos un poco mejor. Este es el templo del faraón Niuserre en las cercanías de Memphis, en un templo que él manda levantar en honor al dios solar Ra. Acá lo vemos quizá un poco mejor. ¿Ah?
el faraón con la ropa que ya hemos visto, sentado en el trono. Y hay una figura acá como que le tiende las manos, pero que está muy difícil de ver. De todas maneras, aunque sea complicado de ver para nosotros, porque además está por partes, justamente en este templo es donde está el conjunto mejor preservado de la sucesión de pequeños, digamos, ritos que conformaban entonces el Festival del Jebsed. Bien, y acá lo vemos en una construcción que justamente eh, lo- la que está construida al lado de la pirámide escalonada de Sócer. Nosotros vimos hace bastantes años ya sobre el complejo funerario de Sócer, que fue el primero en construirse en piedra. ¿Tá? Acá está la famosa pirámide escalonada y Eso. frente a la pirámide escalonada está el gran complejo funerario del faraón. No sé si alguien se acuerda de cuando lo vimos esto hace ya muchos años. ¿Sí, Beatriz, No, te acordás? no, No, no. ustedes no porque son, entraron al taller mucho después. La pirámide sí, por supuesto, pero estos edificios no me acuerdo, vos sabés. Me llamó la atención ahora, pero con toda seguridad que sí. Sí, lo Hace más de vimos. 5 Sí, lo que pasa que ya te digo, hace como 3 años que vimos esto. Sí, Sócer fue un faraón eso sí me acuerdo también. de la Sí. dinastía 3 del Reino Antiguo. Y fue el primero que su edificio, su tumba funeraria, perdón, su tumba fue construida con roca. Anteriormente todas habían sido construidas en ladrillos de adobe. O sea, todos los reyes anteriores a él, sus mastabas, o sea, habían sido construidas en ladrillos de adobe. Esta construcción la hizo el famoso arquitecto Imhotep, que pasó a la historia por varias razones, no solamente por la construcción de la pirámide escalonada, sino porque fue el que diseñó todo el complejo funerario de Sosa. Sí, Beatriz, decime. Estas sí son las más famosas mastabas, más evolucionadas que las primeras, ¿no? Claro, esto, la pirámide Sí. escalonada se dice que es o sea, primeramente que está mal llamarla, o sea, no es una mastaba, es una No, pirámide, no, los edificios, pero construcciones, ¿cómo se llaman? a lo que Los edificios que están acá, ¿cómo se llaman? estos son pequeños templos, Ah, ¿está? templos, Pero estos ta. pequeños templos están en un costado, o sea, cuando uno mira, es más fácil, a ver si, no, después lo muestro. Ta. De todas maneras, ¿vieron cuando estaba el faraón sentado? A ver, vamos para atrás. Acá, no se ve bien. ¿Ven esta construcción con este techito medio redondeadito acá y qué? Sí, Sí, sí. sí, Esto Saucer lo mandó construir realmente, ¿tá? Porque Ah, por lo que se sabe, si bien los faraones mandaban construir un espacio especial para su festividad de Jebsed, no hay restos arqueológicos de ninguno, de casi ninguno de ellos. El que está más completo justamente es este, ¿tá? El de Saucer. Bien, hay otros ejemplos de otras épocas, o como yo les dije, esta festividad fue hecha por todos los reyes, por todos los faraones. Acá tenemos un relieve que se encontró en la pirámide escalonada de Sócer, donde los pocos jeroglíficos que se rescataron, que están por acá Qué arriba, bien está este. está muy sí. bien. Él acá vuelve a estar sentado en el trono con esa especie de túnica, ¿vieron? Eh, mm, Sí. que yo les decía. Y en estos símbolos está justamente una de las partes que en qué consistía el festival, ¿tá? Porque el festival consistía de diferentes partes, con cada uno con su simbolismo. Acá está representada uno de ellos en este símbolo jeroglífico que, claro, ustedes no se acuerdan, que es un símbolo que significa, está relacionado con la fortaleza, está relacionado con eso, con la fortaleza. Para hacerse lo más sencillo, porque si no,
Bien, y hablando de la pirámide escalonada de Zoser, en el interior de la pirámide, o sea, en la parte inferior de la pirámide, los pasillos que están en la parte inferior, como les decía, porque esto fue la pirámide escalonada fue el siguiente paso de la mastaba. La mastaba tenía una parte superior y una parte inferior, que era donde estaba la cámara funeraria, y varios pasillos a donde ellos conducían a la cámara funeraria, y por otro lado eran los pasillos donde se guardaban el ajuar funerario, las ofrendas al rey, difunto, etcétera, etcétera. En el caso de la pirámide de Zoser, la parte inferior, que estuvo cerrada durante más de casi 60 años para su restauración, está muy bien cómo mantuvieron el espíritu de la persona que quiso mostrar esto. Primeramente, que los pasillos están todos decorados con estos pequeños ladrillitos en fayenza, el vidrio egipcio, que da esta coloración del celeste, turquesa al verde. Ah, Qué hermoso, qué hermoso. bien, son 5 kilómetros de pasillos, o sea, estoy hablando de que no es poca cosa. La pirámide es un edificio inmenso de grande, y la parte inferior es igualmente maravillosa, sobre todo cuando pensamos que cuando la construyeron estaba todo tachonado de estos ladrillitos de fayenza. Por supuesto que ahora la mayoría se cayó, ¿tá? Incluso acá pueden ver cómo estaban colocados en la pared hecha con bloques de piedra. De todas maneras, ¿qué es lo que es lo que estamos mirando ahora? Acá tenemos al rey Zoser en esa carrera que yo les decía que es una de las partes del festival donde más información hay en los muros de los templos. Digo, yo sé que es difícil darse cuenta quizás, si no, si lo agrando, pierden de vista las piernas. Igual ahora yo tengo un dibujo que se ve muchísimo más claro. Lo que pasa es que, quería que vieran cómo estaba dentro de la pirámide esta parte que usualmente no hay demasiadas fotografías. Acá lo vemos el dibujo. Acá sí lo van a poder comprender. Ah, Sí, por eso. El dibujo de esa especie de ventana, que no es una ventana, es un nicho que estaba todo recubierto con esos pequeños ladrillitos de fayenza, porque en realidad la idea era eh, eh, el faraón rodeado de las aguas del Nilo, ¿tá? Por eso esos colores azules, verdes, eso como una representación del Nilo. Y en ese nicho lo que hay en diferentes partes de esas galerías es al faraón en diferentes posturas, digamos. Justamente acá es cuando hace esa carrera eh, renovadora del poder real, que es uno de los que está mejor documentado. Acá lo vemos bien, él está corriendo básicamente con la corona blanca. Acá hay un montón de simbología respecto a la inmortalidad, no, la inmortalidad no, disculpen, la vida después de la muerte, la resurrección, todo haciendo hincapié en lo que yo le decía recién. O sea, el faraón que tenía la fuerza suficiente y que para seguir gobernando, pero no solamente la fortaleza física, sino también la fortaleza espiritual, y que aún era el, como digo, el elegido de los dioses para gobernar a los egipcios. ¿Tá? Y acá tenemos el número 30 ejemplificado en estos semicírculos. Acá es un amuleto del jeroglífico con el que se escribía Hebsed, que se encuentra en grandes cantidades en los templos que están construidos justamente para esta festividad. Y otro de los templos donde se han encontrado muy buena información sobre el festival es en la capilla roja de la reina Hatshepsut, que es la que vemos acá en la fotografía. Nosotros vamos a hablar sobre la reina Hatshepsut el año que viene, así que vamos a poder explicar bien la construcción de esta preciosísima capilla. Se llama Capilla Roja por el color de la roca, ¿verdad? Y en el interior está todo como que relatado, digamos, el festival.
Lo que pasa es que se encontró en pedazos la capilla, tuvo que ser reconstruida, por lo tanto faltan partes, no es que esté, o sea, en su momento estaba toda la información y hubiera sido fabuloso que se mantuviera como tal, pero bueno, lamentablemente no fue así. Incluso miren que estas partes son las reconstruidas, ¿no? Lo otro es lo original. Y acá vemos Las que partes claras son las originales, perdón, lo claro, las más claras. las más claras son las originales, las más oscuras son las que fueron reconstruidas, exacto. Ajá. Y en el interior es igual. Por eso no se, es lo que yo les decía a ustedes, no se sabe exactamente en qué consistía la festividad, o sea, cómo estaba organizada, ¿no? O sea, el día uno, qué hacían, el día dos, qué hacía el faraón, porque duraba 10 días. 10 días que transcurrían durante el invierno egipcio, o sea, la época en que ellos no cultivaban, ni sembraban, ni cosechaban, o sea, justamente cuando el Nilo estaba subiendo su cauce, ¿no? Como ellos no podían hacer nada, entonces los faraones aprovechaban para realizar todas estas fiestas. ¿Está claro? Sí. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Acá vemos el costado de la capilla de Hatshepsut. eh, Esto estaba totalmente lleno de jeroglíficos, todo, todo, todo. Debe haber sido algo absolutamente espectacular. Pero bueno, por suerte la pudieron reconstruir. Sí. Y otro de los, perdón, primero y me olvidé, disculpen. Esa capilla fue hecha específicamente en la fiesta del Jebset de Hatshepsut, ¿tá? Por eso en el interior está representado el festival. Entonces tenemos varios recintos, o sea, varios templos construidos especialmente para la festividad, que es lo que se cree que los egipcios hacían. Construían un recinto especialmente para eso. Tenemos el de Sócer, tenemos el de Hatshepsut y tenemos este otro, que es el de Tutmosis III, que también es un faraón del Reino Nuevo, por lo tanto vamos a estudiarlo. Y este es el templo que él se manda a construir para la celebración de este festival, ¿tá? Cada uno lo construía como quería, vieron que son tres cosas distintas. El de Saucer era un espacio abierto, enorme, de lo que vamos a ver más fotos, con esos templetes que en realidad cumplían una función simbólica, pero que no se puede ingresar a ellos porque eh, están rellenos con escombros. Siempre estuvieron así. O sea, no tienen una función simbólica nada más. En este caso sí, vemos, en el caso de Hatshepsut es lo que se llama capilla o pequeño templo, y acá ya vemos un templo mucho más grande, más importante, con columnas, etcétera, etcétera. El de Ramsés II es absolutamente espectacular. Acá vemos otra foto de las columnas que están al día de hoy y del techo, que es una belleza. Sí. Y lo que vemos son encima todavía los colores originales de los templos egipcios. No se olviden que los templos estaban pintados por dentro y por fuera, solo que la pintura en muchos casos ha quedado salvaguardada, pero en el interior, en el exterior es muy difícil que se hayan conservado los pigmentos. Bien, y acá tenemos una representación de esa famosa carrera que yo les decía a ustedes, que es de donde más se tiene información del palacio del rey Amenhotep III, todo el Reino Nuevo, todo a futuro, vamos a hablar sobre ellos, es prácticamente igual, salvando las distancias de temporal con la que yo les mostré de Saucer, ¿no? O sea, acá tenemos el 30 en jeroglíficos, la actitud del faraón corriendo. En este caso tiene la vestimenta típica de los reyes, que era esa pequeña falda, ¿tá? Y en las manos tiene dos objetos que en realidad no se han podido deducir qué es, pero si ustedes pudieron ver en el de Saucer, tenía como un papelito, digamos, en la mano derecha, que era como un pequeño rectángulo, que vendría a ser representado
el título de propiedad del país. O sea, porque el rey era el propietario de las tierras egipcias, no era uno más, ¿verdad? Ya sabemos que la figura del faraón era muy importante. El faraón era el propietario de era el propietario de Egipto, era el dueño. Entonces, digo, en ese pedazo de papiro, él le entregaba, por de alguna forma, la propiedad de su país a los dioses. Es como una ofrenda a los dioses para que también bendecieran a Egipto. ¿Se Claro. entiende? No se olviden del papel del faraón en este caso como intermediario entre el pueblo y los dioses. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Sí, está. Y acá tenemos un relieve también del Reino Nuevo, del faraón Amenhotep III, también en su festividad del Jebsed, solo que acá tiene una ropa muy distinta. E incluso vemos a un Horus a la altura de la cadera, como abrazándolo con las alas. Recuerden que toda esta simbología eh, siempre van hacia el tema de la protección, de la vida después de la muerte, de la resurrección, de la renovación de la fortaleza, pero no solamente física, sino espiritual, de la renovación de la bendición de los dioses hacia el faraón y así a través del faraón hacia el pueblo egipcio. O sea, es todo un simbolismo muy grande que tenía esta festividad. Y esta es de el Ramesseum, el templo de Ramsés II. Y acá vemos a Ramsés II en una posición muy inusual, donde él está haciéndole ofrendas a tres deidades. Miren la figura del faraón. Nunca lo hemos visto a Ramsés de rodillas. En este caso, él está haciéndole ofrendas nada menos que a Amón, que lo reconocemos por la corona con las dos plumas de avestruz. ¿Ah? Y acá tenemos dos diosas que no sé cuáles son, pero esta simboliza al Alto y al Bajo Egipto por las coronas. ¿Mm? ¿Ven? Acá está la corona blanca y la corona roja con este penacho que tenía y obviamente seguramente sea una diosa muy importante porque incluso tiene acá en la cabeza, que nosotros ya lo vimos. Miren qué belleza. ¿Qué es esto? Amén de las coronas. ¿Qué es lo que tiene La cobra. el tocado de la gran esposa real? Sí, sí. ¿Está? Acá. Ah, sí. ¿Está? Bien. Sí. Y este Dios, no sé cuál es, no lo distingo. Tampoco decía mucho la imagen, ¿tá? Bueno, una de las partes del festival era entonces seguramente que el faraón le hiciera ofrendas a los dioses más importantes del panteón egipcio. Y acá también tenemos otra imagen de Ramsés en el mismo templo, en el Ramesseum, donde se celebró una de sus 14 fiestas del Jebsed. Atenti con esto. Yo les dije que Ramsés había gobernado durante 62 años. Bueno, él realizó 14 fiestas del Jebsed, 14 festividades de renovación real. En algunas partes ustedes quizás lean el jubileo, pero está mal traducido. No era una fiesta donde se celebraban los 30 años de reinado, era otro significado, ¿tá? Por eso está mal dicho el jubileo real, por más que para que sea algo más conocido para nosotros, muchas páginas aparezcan como el jubileo real, no era así, la festividad no apuntaba a una celebración de la cantidad de años. ¿Cuántas celebraciones hizo? Ramsés hizo 14 durante sus 67 años de reinado. 14 fiestas.
Bien, Eh, sí, Juan, decime. Tú hablas de ofrendas. Sí, ¿En qué consistían esas ofrendas? las ofrendas a los dioses. ¿Elementos materiales o también humanos? No, 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 jamás, jamás humanos, jamás. Los egipcios, excepto en un periodo muy corto de su historia, en la dinastía número 1, acá estamos hablando de la 19, en la dinastía número 1 sí se ha descubierto en las tumbas de aquellos de 2 o 3 reyes que se habían realizado sacrificios humanos al momento del rey ser enterrado. O sea, los típicos sacrificios humanos de los sirvientes que son enterrados con el rey. Ah, Bien, sí. pero eso fue puntualmente a los inicios del periodo faraónico. Después, los egipcios nunca más volvieron a realizar sacrificios humanos. Todo era simbólico. Incluso, digo, sacrificios de animales sí, porque todas las civilizaciones antiguas hacían sacrificios de toros, sobre todo los toros eran muy importantes. Cabras, no ovejas, sí, toros sí, cabras también. El del toro era el más importante. En el caso de las ofrendas a los dioses, generalmente eran de sustancias aromáticas, o sea, la mirra, el incienso, ¿tá? Todo ese tipo de cosas. O quizá algún objeto extremadamente valioso, hecho en oro o con piedras preciosas, en alabastro, todo ese tipo de cosas. ¿Tá? Esos eran lo más usual, podía haber otras cosas, pero lo más usual era esto. Generalmente los vasos de alabastro tenían el nombre del faraón, donde estaba especificado que era de su fiesta, del Jebsed, y se han encontrado en los templos. Incluso, digo, creo que tengo una foto. Gracias por la pregunta, porque así no me olvido de mostrárselas. Bueno, entonces, Yo tengo una sintetizar. pregunta. Sí, Cecilia. Quería saber, digo, Ramsés II hizo en los 67 años 14 fiestas. ¿En Sí. cada una construyó edificaciones? No, no, no. Él usó el No. Rameseum para todas ellas. Ah, está, bárbaro. Está, No, está, sí, era dale. despilfarrador, pero no, Dale, gracias, no, por gracias. nada. Bien, entonces, renovación del poder real, ¿tá? Uno de los puntos importantes. Una reafirmación ritual de la capacidad física y divina del faraón para gobernar. Es decir, apuntaba también a la legitimidad y a la renovación espiritual a través de los dioses. Era un acto religioso y político, ¿verdad? Reforzaba la ideología del rey y la continuidad del Estado faraónico como tal. Después era una recreación de la unificación de Egipto. ¿Por qué? Porque los rituales, el faraón lo tenía que hacer de forma doble. Por eso duraba tantos días. Lo hacía primero como rey del Alto Egipto, con la corona del Alto Egipto, y después lo realizaba todo de nuevo como rey del Bajo Egipto y con la corona del Bajo Egipto. Por eso es que yo les hice ver. Fíjense en acá, tiene la corona blanca, fíjense en acá, tiene la corona roja, porque él tenía que representar ambas partes geográficas de Egipto en estos rituales, que en definitiva lo que hacía también era hablar de la unificación del Egipto como país. ¿Está? ¿Está claro? Quizás para los más Sí. nuevos esto sea lo más difícil de comprender, ¿no? A ver, yo te quería hacer un comentario. Sí, No decime, Gaby. quería interrumpir, pero me llama la atención y te Sí. juro que me voy a pasar el verano leyendo todo lo que ya vieron. En serio, Sí, porque digo, anoté acá la sí, mirra, el incienso, sí, la mitra, digo, y me trae a la cabeza sí, primero el Papa, sí, los concilios en el sí, Vaticano, sí, los gorros que tienen, el blanco del gorro, que en el Vaticano puede simbolizar la pureza, sí, ¿no? Pero que acá también tiene un simbolismo. tiene. Digo, porque, digo, la palabra simbolismo para mí es lo que define a esta civilización. Estamos de acuerdo. Totalmente de En acuerdo. todo,
yo estás hablando, te estoy escuchando hablar y desde que uno ve este, todos los signos que hay, los símbolos que han dejado, Sí, digo, sí, cómo están trabajados, me llama la atención hasta la forma, ¿tá? sí, De la mirra, que sí, también en los cardenales es blanca y es alta, sí, larga, Mitra, sí, sí, ¿no? la mitra del Mitra. santo. Sí, Ahí va. bueno, este, entonces por eso dije que yo voy a leer, prometo, en las vacaciones Bueno, todo lo anterior. Pero me llama la atención la forma de esos gordos. El simbolismo podrá variar, digo, pero es como que uno se retrotrae. Yo te dije en una oportunidad que me gusta mirarla la historia sí, en sí, su totalidad y en el momento, sí, muy buena ¿no? visión, sí, perfecto. Y la verdad, digo que si uno mira cuántas cosas se ven en otras civilizaciones que Sí, comenzaron quizá en esta, sí, pero que se totalmente. repiten hasta el día de hoy. Sí, totalmente, totalmente, porque además, digo, para largarte otra que a vos te va a volar la cabeza, como dicen ahora, los primeros cristianos fueron egipcios. Por eso, ¿Ah? O sea, entonces, digo, seguro, sí, digo, hay, ojo, también, digo, esas civilizaciones, digo, hay toda una identidad. sí, ¿No? Cuando sí, preguntábamos el color de la piel, yo ahora sí, miraba en una de las esculturas sí, lo abultado del labio, sí, ¿no? Y sí, yo decía, los negros tienden a tener los labios los gruesos, labios, sí, gruesos, sí. ¿no? Mm. Entonces también pensaba eso y me lleva a pensar en el color de la piel. Lo que Y pasa que, a ver, voy a hacer un paréntesis. Em, Las religiones, gen- eh, las religiones monoteístas actuales tienen un origen sí, oriental, o sea, del ajá, Oriente Próximo, pero no dejan de ser con una gran carga simbólica de Oriente. Y exacto, si bien África no está en el Oriente, la civilización egipcia fue extremadamente longeva y fue sumamente importante. O sea, 3.500 años, no hay otra civilización que haya durado tanto como ella en el mundo, o sea, ninguna, ni siquiera el Imperio Romano, que duró 1.000 años, no le llegó a la tercera parte. Entonces, y comerciaban con todos los pueblos durante esos 3.500 años. No hubo un solo pueblo en Europa y en el Oriente Próximo que no supieran de la existencia de los egipcios. Todos sí, comerciaban entre ellos, por supuesto que los egipcios también. Entonces, muchas de estas rituales que a ti te viene a la mente, otras cosas, yo también cuando lo estudié por primera vez me volaba la cabeza. La mirra, el sí, incienso, el uso de los sahumerios que al día de hoy usamos. ¿De dónde viene? Y bueno, viene de Mesopotamia y de Egipto. Y sí, eso mismo, a través de Roma, o sea, del Imperio Romano, se traspasó a la iglesia cristiana sí, directamente. O sea, nosotros lo vemos mucho eso justamente ahora, porque estamos dando Edad Media en el taller de historia, cómo hay tanto del Imperio Romano en la civilización europea de la Edad Media, que a su vez Roma, que fue un gran crisol de culturas, no lo inventé yo el término, porque ellos de lo que les gustaba y lo que les parecía, tomaban cosas. Es más, las primeras imágenes de la Virgen María con el niño Jesús en los brazos, en realidad son copias de antiguas imágenes de la diosa Isis con Horus en los brazos. Y si uno sí, compara una imagen egipcia con las primeras imágenes cristianas, son exactamente iguales. La madre con su hijo. Y no es raro cuando nosotros hablamos de el sincronismo entre el faraón y los dioses, que eran uno y eran dos. Y eso también, si te querés hacer la comparativa con la Divina Trinidad, es tal cual, porque es Padre e Hijo. Lo único que falta acá es el Espíritu Santo, nada más. sí, El resto es exactamente igual. Es la misma concepción religiosa, me refiero, ¿entienden? O sí, sea, el mismo espíritu
en dos entidades corpóreas diferentes, el Dios y el Hijo. Por eso la festividad del Hefsed era tan importante porque para el faraón era la renovación en todos los ámbitos de su vida, ¿tá? Era la renovación como rey, era la renovación de su poder real terrenal, pero del poder real espiritual. Era muy importante, por eso todos los faraones tenían que hacerla, aunque no llegaran a los 30 años, la hacían mucho antes, la hacían a los 10, a los 20 y después la repetían cada 2, 3 años, hacían de vuelta la festividad. Sí, Seguro, también hay que acordarse que antes sí, era el rey estaba puesto por el Papa, la iglesia, mejor dicho, no el no Papa. el La Papa, la iglesia, iglesia sí, le daba el poder al rey es y era cierto. un dios también. Exacto. Entonces, como nada en la vida surge, todas las cosas se copian, ¿está? Exacto. Porque hay alguien que creó algo. Sí, sí, Una tal cual. civilización como esta tiene que haber dejado, digo, todas esas cosas. Sería Mm, fantástico sí, saber cómo fueron generándose las consecuencias en las otras, ¿no? ahí va. Sí, a veces se puede dar de que uno comprenda o alguien te enseñe y te diga, bueno, mira, esto proviene de tal lado, y otras veces, bueno, uno mismo tiene que hacer el trabajo de... eh, Esa investigación. exactamente, muy bien, exactamente. Bueno, y hablando de simbolismo, y muchas gracias, Nora, porque me gusta mucho tu visión de la historia, la comparto plenamente. No, es Este, que me fascina la historia, ya digo, y veo la que sí, entiendo así, sí, porque sí, tú no podés entenderla fuera de contexto. no, para El mundo nada, es uno, exactamente, y exactamente, todos somos descendientes de. sí, tal cual, tal cual. Bien, entonces les contaba que dentro de lo documentado en las paredes de los templos, están esos rituales simbólicos de la carrera, que ahora vamos a ver exactamente qué era, y había otro ritual simbólico donde el faraón se separaba en los cuatro extremos del templo donde se realizaba el festival. Cada uno de los cuatro costados del templo simbolizaba uno de los puntos cardinales de Egipto, y él tenía que tirar una flecha hacia el cielo desde ese punto representativo de norte, sureste y oeste, que era como diciendo, bueno, es la protección de los dioses hacia todo el territorio egipcio. Era totalmente simbólico. Y hay otro símbolo también que se lo ve al faraón levantando un pilar que se llama el pilar Shed, que lo voy a escribir porque si no, no me van a entender, porque es muy difícil pronunciar un idioma muerto, ¿no? Sí. Entonces cada uno lo pronuncia como le parece. Se llama Pilar Shed, D-J-E-D, que lo vimos cuando yo les dije, hay un pilar acá que demuestra en la imagen de Saucer que él está realizando su festividad, porque en otras partes, ahora vamos a ver fotografías, el faraón tenía que levantar literalmente uno de estos símbolos hechos en madera, eh, que representaba, el pilar representaba la columna vertebral del dios Osiris, y tenía que correr con ese pilar 4 veces, o sea, en una como rey del Alto Egipto y en otra como rey del Bajo Egipto. O sea, él levantaba, por decirlo así, la columna vertebral de Osiris y tenía que hacer esa carrera. Por eso digo que hay mucho que no se sabe de la festividad del Hefsed, pero es, perdón, sumamente interesante. Vamos a ver fotografías, así no hablo tanto, que si no es un monólogo espantoso. Bueno, habíamos quedado en Ramsés y en su templo conocido como el Rameseum. Acá también haciéndole una ofrenda a Amón, pero ya él está de pie, no está arrodillado. Seguramente tendría otro simbolismo, quizá siempre elevado el dios, ¿verdad? Pero ya quizá en un pie como más de igualdad con la deidad.
quizá digo yo. Sí. Bien, este es otro templo también realizado durante el Imperio Nuevo de otro faraón, creo que Ramsés III, y también es su templo de Hebsed. Cada vez fue haciéndose más espectacular el recinto donde se celebraba la festividad, ¿no? Bueno, totalmente lleno de jeroglíficos, las paredes, con pinturas, con esculturas. Era todo para demostrar el poder del faraón, está claro. Y bueno, acá tenemos la muestra del festival del Hebsed de otro faraón llamado Sesostris. No se entreveren con los nombres, simplemente está acá arriba. Y lo vemos, esto sí, acá está bien ejemplificado la dualidad también del festival, es decir, de representar al rey como rey del Alto Egipto y como rey del Bajo. Para los que no se acuerdan, el Bajo Egipto era la parte del delta y el Alto Egipto era toda la parte del valle del Nilo. Cada uno de estos dos lugares geográficos tenían sus propios símbolos, ¿tá? Por ejemplo, las coronas eran diferentes. La corona blanca representaba el delta, la roja, perdón, la blanca es esta era roja, roja propiamente dicha, esta era blanca realmente, y también tenían otros símbolos, por ejemplo, la abeja representaba al delta y la caña en flor representaba al Valle del Nilo. Eso está en un título de los faraones, el título de la caña y de la abeja, por si quieren buscarlo en internet. Y había otro título más que también era una representación del poder del faraón sobre todas las tierras egipcias, que era el título de las dos señoras, que era la diosa buitre y la diosa cobra. Cada una de ellas representaba la deidad representativa de cada parte geográfica. ¿Se entendió? Sí. Sí, bien. Ese simbolismo de ser rey del Alto y el Bajo Egipto era constante, porque ya vimos que Egipto tenía la tendencia a separarse de vuelta en el Bajo y en el Alto cuando surgía algún problema que minaba la supremacía del faraón como rey de la totalidad del territorio. Entonces ellos lo que tenían que hacer permanentemente era proclamarse rey de ambas zonas geográficas egipcias, por decirlo así. Seguro. Era sumamente importante eso. Bien, y acá Perdón, justamente, Luca, ¿sí? no, ¿Qué cosa? en la anterior que estábamos viendo, Sí, arriba están desplegadas Están las alas unas del alas buitre. de águila muy que bien. abarcan a El los águila. dos, al Alto y al Bajo Egipto, Exacto. Son ¿no? las alas de la Acá diosa, está. las alas de la diosa buitre, Está, sí, todo lo que es ala extendida, como siempre digo, ¿no? Es símbolo de protección. sí, Eh, y acá hay varios símbolos, sí, no solamente la famosa cruz egipcia, sí. ¿no? Que está por todos lados. Después cuando yo le suba la carpeta van a poder mirar las fotos en detenimiento, el que quiera, obviamente, no es obligatorio. Este relieve es espectacular y acá sí, la diosa buitre con las alas extendidas. En este caso no se ve la En cabeza de la protección, diosa. es un símbolo de protección. Seguro. Sí, lo que se ve Además, sí, las alas y las plumas abiertas, exactamente, es Claro, bellísimo. las plumas desplegadas, ¿no? Sí, Como cubriendo más. para mí es uno de los símbolos más hermosos, eh, Sí, esa figura con sí. las alas desplegadas. Bien, esto es para Juan que me preguntó, Juan, un vaso de ofrendas, ¿ves? Esto es un vaso como los nuestros, solamente que estaba hecho con piedras súper, desde el punto de vista artístico, espectaculares. En este caso es alabastro. Es una piedra muy usada, era una piedra muy usada por los egipcios porque es básicamente traslúcida, ¿tá? Si tenés un trozo de alabastro en la mano, la pones contra el sol y el sol atraviesa la piedra. Es bellísima. Es impresionante además. Y los egipcios lo usaban para hacer, digo, lo más exquisito en su trabajo con la piedra.
Y este es un vaso de ofrendas de un faraón del reino antiguo en su festividad del Jebsed. ¿Tá? En aquella época no había tantos títulos como después empezaron a ver de reyes, pero sí, acá está el de la caña y la abeja, o sea, acá nos dice que él era rey del Alto y el Bajo Egipto, el símbolo de la caña en flor, del valle y de la abeja del delta. Acá tenemos otro del mismo rey en el mismo material, solo que es alabastro blanco, el otro era alabastro amarillito, y es un vaso de ungüentos, ¿está? Del mismo faraón. O sea, los ungüentos eran aceites, todos con olores agradables al olfato, obviamente se colocaban sobre el cuerpo del faraón y también se colocaban sobre las estatuas de los dioses. O sea, las estatuas de los dioses, cuando se hacían estas fiestas, se les pasaba estos aceites con olores agradables, se los vestía con ropas lujosas y se les brindaba comida para que los dioses ¿cómo puedo decir? Comieran, pero no era que ellos pensaban que los dioses comían de verdad, sino que tenía que ver con la parte espiritual en que ellos creían que cualquier objeto, animal, planta, ser viviente o inanimado, creación del hombre, tenía una parte que formaba, a ver, una parte espiritual que en un principio había sido dada en la creación. Eso se llamaba Ka, escrito con la K de kilo. ¿Tá? El Ka formaba parte de todo, incluso obviamente del faraón. Y no era que ellos creían que los reyes se alimentaban de los alimentos físicos, sino que los dioses o los reyes se alimentaban del ka de esos alimentos, o sea, de la parte espiritual, del ánima. No digo alma ni espíritu, pero era algo similar. Muy complejo esa parte, creo que yo ya hablé de esto, lo que pasa es que no sé si estaban todos. Era como decir, no sé, me parece, era una identificación Era entre como, los reyes, era como una parte del Dios creador en aquello seguro, creado. Es, seguro. Se simbolizaba permiso. en eso. Es como las ofrendas que le ponen en los altares de las familias chinas. Ellos después tienen que limpiar eso y ven que no los comieron y saben, y todo se Exacto, sabe. Pero como se llama sí, el zumo, sí, el, o el de la comida. exacto. Es eso mismo. Ahí está. Es eso mismo, Anabel. Muy bien. Ese mismo concepto. Bien, acá tenemos un dibujo un poco moderno, ojo, de la representación del faraón como el arquero ese que tenía que disparar una flecha a cada punto cardinal de Egipto. Y acá tenemos el famoso pilar que yo les estaba contando hoy, el pilar Shed, este, que el faraón tenía que levantar y trasladarlo a otro punto de ese templo en el que él tenía que realizar la festividad. Es este pilar, este, ¿está? Tiene varios simbolismos, pero sabiendo el nombre y si tienen curiosidad, lo pueden buscar en internet y no está bien lo que encuentran en internet, es correcto, sobre todo si acuden a Wikipedia. Bien, acá vemos justamente lo que yo le estaba contando, del templo de Seti I, padre de Ramsés II, donde él levanta realmente ese pilar, seguramente sería de madera, y lo traslada a otra parte del recinto donde realizaba la festividad. Bueno, y acá tenemos la famosa carrera de la carrera simbólica de la reina Hatshepsut en su templo, lo que vimos hoy en la fotografía, en la capilla roja de Hatshepsut. Bueno, vamos a ver esto. Ustedes ya están en condiciones de sacar muchas conclusiones de esta figura.
Mm. Y yo mientras les leo un poquito. ¿El alabastro todavía se usa para tallar, Sí, 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 pero sí. para tallar exteriores o interiores? No, para estallar pequeñas piezas. Eh, Gracias. no, digo, acá en Uruguay no hay, por ejemplo, en Egipto sí, siguen habiendo grandes canteras de alabastro. Es muy caro, es una roca muy difícil de que no se te restroce en las manos, o sea, es muy delicada. Los trabajos son excepcionales y se siguen utilizando en hacer Hay una iglesia, pequeñas piezas. hay una iglesia cristiana, no recuerdo dónde, que tiene una ventana que está puesto de alabastro. Sí, sí, Entonces estoy todos pensando, sí, ya sé como cuál si es, fuera no me acuerdo el vidrio. nombre. Sí, 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 lo leí en algún lado. Sí, espectacular. Para mí, a mí me parece bellísima. Acá, en esos lugares donde venden pedazos de piedra, ¿vieron que hay por varias partes en Montevideo? Si tenés suerte, podés encontrar alguno que te venda alabastro sin tallar, obviamente el pedazo de piedra, ¿no? Yo tengo un pedacito de alabastro rosa y la verdad Bien, es uno de mis preferidos porque es muy bonito. Bien, la es representación muy entonces de la bonito. fiesta Jefse de Hatshepsut. Bien, les cuento. En cuanto a la carrera ritual, no se sabe exactamente en qué consistía, pero sí se ha podido sacar en conclusión de, bueno, de imágenes como esta o de otras que hemos visto, que el faraón corría junto a un toro en el patio del templo que había construido especialmente para la festividad y que debía de ser capaz de mantener o superar el paso del animal para demostrar que tenía la fuerza y la virilidad necesaria para seguir dirigiendo el país. Este recorrido ritual protegía simbólicamente a Egipto, porque el toro como animal era un animal, no digo un animal sagrado como la vaca en los hindúes, pero sí era un animal que tenía su propio culto, ¿no? El toro, el famoso toro Apis. Y bueno, además, otra cosa interesante que quiero que vean acá, sí, se ve bien la ropa de ella, ¿ah? Sí. Y algo que va acá al lado de la pierna, a ver, ¿ven que inicia acá como una Sí. punta? Bueno, esto es la representación Sí, de la antigua manera de vestirse de los antiguos reyes el periodo de la dinastía I, incluso anterior al periodo predinástico, que usaban en la ropa, usaban una cola de un animal, por ejemplo, de un toro o de un leopardo o de un animal cuya característica más relevante fuera la fuerza física, generalmente leones, toros, ¿tá? Entonces se ataban literalmente la cola del animal para representar que ellos tenían también la fuerza de ese animal. Incluso uno de los primeros títulos de los reyes era Em, ay, esperen, se me fue la cabeza. Ah, tengo demasiada cosa en el disco duro. Ay, Andrea. Toro algo. Pucha, no me acuerdo. Ahora te sale solo. No me el, acuerdo. el buey Apis, Este toro es el lápiz, sí, el toro ápice, sí. ¿eh? ¿Lo que no era, Anabel? Buey Apis, El buey ápice, buey sí, sí, Apis, sí, sí. O toro, sí, como le quieras llamar. sí, sí. Bueno, no me acuerdo, disculpen, se me fue de la mente. Lo que les decía que una de las formas que tenían de dirigirse a los reyes eran justamente relacionado a la fortaleza del toro. No, no me acuerdo, me olvidé, se me fue. Bien. Eh, bueno, en definitiva, el rey corría vestido con una sencilla faldita, como vemos acá, y en su mano, que acá se ve bien. ¿Ven que ella tiene la mano cerrada en un objeto?
Este era el IMIT, se llamaba IMIT, era el documento que lo acreditaba como propietario del Nilo, o sea, del país del Nilo. Si el monarca lograba superar con éxito estas pruebas, todo el mundo lo respaldaría y renovaría sus votos de lealtad. Y aunque en su origen la fiesta estaba pensada precisamente para medir el vigor físico del rey, eh, se supone que si alguno fallaba en la prueba podía ser depuesto y sustituido por otro candidato más joven, pero este aspecto tan polémico con el tiempo desapareció. O sea, si existió eso de que si un rey no lograba eh, completar, digamos, todo el ritual durante los 10 días, se supone que podía ser sustituido. Pero, ¿qué pasa? No hay prueba de ello, por lo tanto, si fue algo que se hizo, se dejó de hacer. Es como hoy cuando yo les contaba de los sacrificios humanos. Sí, hubieron, pero durante el reinado de dos reyes. Después se sustituyó por algo simbólico. ¿Está? Bien. Este festival también estaba relacionado con el dios Osiris, como yo les dije varias veces, y hacía hincapié en la unión entre el rey y el señor del inframundo, que con su color negro, el color negro o el verde oscuro en el que está generalmente simbolizado Osiris, representaba al valle del Nilo y a la fertilidad de su limo traído por la inundación. Para llevar a cabo los rituales, durante esta festividad, el faraón tenía que vestirse con el sudario para asimilarse al dios Osiris, que normalmente se representa así, ¿verdad? Con el sudario del muerto, porque era el dios de los difuntos. Y en esta estatua lo vemos a este faraón justamente vestido con el sudario típico de la festividad. ¿Tá? Yo le pongo acá arriba, amén del número, para ordenar la fotografía, siempre les pongo un pie de foto, que Sí, es para que ustedes tengan una guía, porque además hemos visto millares de fotografías, en este caso de diferentes épocas, y la pongo es profeso, por si la leen y les surge alguna duda o quieren leer más, puedan basarse en algo y de ahí investigar por su cuenta. ¿Tá? Sobre todo ahora que vienen las vacaciones y van a tener tiempo, digo yo. Bueno, ah, esto es una placa de roca labrada con también la festividad del que estamos hablando, del faraón padre de Keops. Bien, para celebrar los ritos era preciso preparar un patio abierto en un templo ya existente o en una de nueva construcción consagrado básicamente a esta festividad. Y justamente acá en el complejo funerario de Sócer es donde podemos apreciar dónde está construido ese patio. ¿Ah? Acá es uno de los mejores ejemplos para poder estudiar dónde es que construían y cómo eran digamos, templos o patios o qué. La pirámide escalonada, como yo les decía hoy, y el patio del Hepsed en un costado, ¿verdad? Bien. También este patio tenía que tener varias salas y varios santuarios. En cada santuario había una deidad que el rey tenía que hacerle una ofrenda. Y además había otra sala donde el rey tenía que cambiarse la ropa, las insignias, como yo les decía, las insignias de cada parte de Egipto y donde tenía que descansar, porque realmente 10 días debería ser bastante agotador. Bueno. Y acá tenemos visto desde uno de los extremos, digamos, el patio de la fiesta del Hepsed de Sócer. ¿Ah? Esto es lo que vimos hoy, las capillas que yo les dije que no se puede entrar porque en realidad son túmulos de arena, como vemos acá. Esto estaba todo rodeado de estas construcciones, de un lado y del otro. Solamente que
se le cayó el recubrimiento y en este caso se ve lo que el relleno de estas capillas, acá también se ve ese relleno y alguna pared que ha sobrevivido, ¿no? O que fue reconstruida. ¿Se dan cuenta más o menos cómo era? Sí. ¿Sí? La pirámide escalonada estaría hacia la derecha. Exactamente, ¿No? la pirámide escalonada está hacia la derecha. Sí, exactamente. Bien. Y acá en este patio donde él tenía que celebrar la famosa carrera, que también leí que si el faraón no la podía hacer él mismo, pues estamos hablando de que si corría todo esto solo o al lado de un toro, ya era lo más que complicado. Quizá podría Eso. ser una carrera ritual. De todas maneras, se ve que a los egipcios les encantaba todo lo ritual y lo simbólico porque para ellos estaba todo bien. Digo, no leí nada al respecto negativo, eso quiere decir. Bien, esto es lo que está reconstruido, lo que está mejor, ¿tá? Pero recuerden que no tenía ninguna función más que la simbólica. ¿Y se acuerdan que empezamos a ver aquella pequeña tablilla de ébano donde el faraón estaba arriba de una tarima, por decirlo así, con una escalerita? Bueno, esta justamente es aquella tarima donde Soser seguramente se sentaba para descansar antes de la carrera o antes de llevar a cabo otros ritos. Justamente este es el lugar. No era un lugar ficticio, sino que era un lugar hecho específicamente para eso. Bueno, Y como hay hoy en las monarquías, uno ve y sigue sí, habiendo el exacto, asiento del rey y la reina, digo, exacto. está Más ahí. elevado. Sí, tal cual. Sí, sí, tal cual. Bueno, acá vemos de frente una de esos santuarios. Se supone que uno de estos santuarios simbolizaba el Bajo Egipto y otro santuario simbolizaba el Alto. Se supone, ¿tá? Porque no hay registro de nada de esto, pero bueno, dentro del simbolismo de Egipto, perdón. Y acá también de la pirámide escalonada se ha podido rescatar este bajorrelieve donde lo que vemos es una escena de músicas de mujeres danzando y tocando instrumentos musicales, ¿ah? Era fiesta donde iba todo el mundo, no solamente la realeza y que la nobleza, no, iba todo el mundo, la gente iba porque también era una oportunidad de ver a su rey, ¿no? No se olviden de eso. Bien, fiestas para las personas también. Un dibujo actual, más o menos para que, bueno, nos pongamos en la mente y de nuevo la carrera ritual representada en un templo específicamente hecho para ellos. Y otra de las cosas importantes era en la ceremonia el estandarte de este dios chacal llamado Upuaut, que significa el que abre los caminos y que siempre acompañaba al faraón. Este es uno de los dioses chacales más antiguos de la religión egipcia y quizá su nombre en Egipto haya dado nombre a la propia fiesta, ¿ah? Aunque el nombre y el significado exacto de las palabras Hefsed sigue siendo enigmático. De todas maneras, este estandarte con esta deidad acompañaba a la figura del faraón. Y acá lo vemos en una tumba. ¿Ah? Era un dios relacionado también con el inframundo. Y si vamos un poco para atrás, tengan paciencia que ya terminamos. Acá no lo encuentro, pero en otra de las figuras que yo les pasé estaba ese dios, el chacal, como en un estandarte. Ah, bueno, gente. Yo después les paso la filmación y les voy a subir la carpeta, ¿tá? Con la información para que la lean con tranquilidad, miren las fotos,
sin el apuro de la hora que se nos está terminando. Y bueno, finalizamos por hoy. Está bien. Me cansé de tanto hablar. Y sí, Sí. hablaste mucho. Hablé demasiado, ay, qué horrible. Sí, Lo que pasa es que quería terminar. te Pasanos el entusiasmas. afiche de la clase abierta. ¿Lo que, Gabriel? El afiche de la clase abierta ya lo pasaste o todavía no? No, 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 porque me Ah, tengo que conectar a WhatsApp web y no, no me ah, tengo que conectar a WhatsApp web. A ver, espera, dame un momento. Oh, a ver acá. Ya se los paso, ya se los paso. Eh, ahí fue. Ah, ah, bien, ahí llegó. ahí va. La filmación, la grabación de la clase, la filmación, Dios mío, la grabación de la clase se las puedo pasar hoy, pero la ficha al Drive con todo, no sé si podré hoy, mañana, vamos a ver cómo ando de tiempo, ¿vale? Bueno, Bueno, Andrea, gente, bueno, el 17 es el lunes que viene sí, sí. sí, y el 24 es la reunión. exactamente. Ahí Ah, está. Sí, o sea que queda ¿Ah? solo la clase abierta. Solo la clase abierta y ya terminamos y después cuando nos encontremos personalmente, con muchos nos vamos a ver por primera vez, eso a mí me entusiasma pila. gracias por Este, decirlo. no, por nada, Ilia. Me entusiasma mucho conocerlos personalmente. Ojalá puedan estar acá Ay, la Dios mayoría de quiera, ustedes. Dios quiera. Y bueno, pueden hablarse entre ustedes y a ver si pueden venir algunos juntos con gente que viene de Montevideo, no sé, eso yo no puedo ayudar mucho porque yo vivo acá, así que está. Bueno, nos vemos mañana con la gente de Hasta historia mañana. Bueno. y con Gracias. ustedes